Hola, en el video de hoy realizaremos unos ejercicios de estadística de acuerdo a las medidas de unos aviones de papel. Como ya dije, realizaremos ejercicios, concluiremos algunas cosas y de aquellos podremos ver qué avión de papel es el mejor o cuál avión de papel es el que tiene más alcance. Así que si este video te interesa, acompáñanos. Primero, antes de cualquier cosa, en este video necesitamos realizar los aviones de papel. Así que antes de cualquier cosa, realicémoslos. Vamos a ello. El primer avión que realizaremos es el llamado Hammerhead y los materiales que necesitamos para realizar este avión es un Pegastick y una hoja de bloc común y corriente. El primer paso que debemos hacer es doblar esta hoja de bloc a la mitad. Debe de quedar muy bien doblada. Segundo paso es hacer una especie de triángulo en la mitad de la hoja, para que así al desdoblarla la hoja quede un triángulo aquí, como pueden ver. Luego lo siguiente que necesitamos es doblar en la parte de arriba de la hoja, hacer dos triángulos de acuerdo al doblez de la mitad de la hoja que hicimos anterior. Queda muy bien. Estos triángulos los debemos de llevar hacia abajo. Luego de esto, de estas dos puntas debemos de realizar otros dos triángulos. Estos otros dos triángulos, lo sugerido es que dejemos un espacio acá para que sea la parte de abajo, el apoyo de la parte de la base del avión. Luego verán. Utilizaremos el Pegastick para esta parte que será el apoyo del avión en la base. Sugiero echar Pegastick para que quede bien fijado y luego el avión no se desarme tan fácilmente. Luego de esto volteamos la hoja y lo que debemos hacer ahora es tomar estas dos partes y organizarlas de esta forma. Como ven, esta parte era muy importante para que el avión se mantenga. Luego de que quede bien doblado, para finalizar este avión debemos de hacer las alas y así quedaría nuestro Hammerhead. El segundo avión que realizaremos es el llamado Manta Ray. Los materiales que necesitamos para hacer este avión son Pegastick y una hoja de papel cuadrada.
Para empezar con este avión debemos de doblar esta hoja a la mitad. De forma que quede bien doblada. Bueno, la devolvemos. Volteamos la hoja y la doblamos a la mitad de nuevo. Volteamos esta hoja. Y en esta parte, esta zona de arriba, la doblamos a la mitad. De forma que quede así. Luego cogemos esta punta y hacemos un doblez que pase por este punto para que quede una línea trazada así. ¿Sí? Luego otra con el otro lado. Muy bien. Luego tomaremos ambas partes y las uniremos aquí en esta línea de la mitad. Doblamos muy bien y aquí las abrimos para que queden en forma de triángulo. Muy bien. Luego tomaremos esta esquina y la doblaremos hacia acá. Lo mismo con el otro lado. Esta esquina que acabamos de doblar la abriremos. Igual que al otro lado. Así. Le pondremos pegastick por acá. Para que esta esquina no se despegue y el avión no se desarme fácilmente. Al igual que al otro lado. Lo volteamos, lo doblamos a la mitad. Para finalizar, le marcaremos las alas al avión. Y así finalizaría nuestro avión Manta Ray. Para finalizar, vamos con el avión llamado The Cage. Para realizar este avión, los materiales que necesitamos son un pegastick y una hoja de bloc común y corriente. Para empezar con este avión debemos de doblar esta hoja de bloc a la mitad. ¿Sí? Desdoblamos y ahora debemos de coger ambas mitades y doblarlas a la mitad. De forma que quede así.
Luego tomamos esto vertical y lo doblamos casi a la mitad, dejando un pequeño espacio. Así y así. Luego volteamos la hoja y realizamos el mismo proceso, solo que dejando un espacio mucho más amplio. Que un poco así. Tomamos la hoja así. Tomamos esta esquina y la llevamos hacia donde está marcado el doblez. Tomamos esta esquina y la llevamos hacia donde está marcado el doblez. Luego, ambos triángulos que quedan así, los abrimos forma que queden así. Hacemos lo mismo con el otro triángulo. Quedaría así. Luego lo devolvemos hacia donde había estado. Así, muy bien. Volteamos la hoja y hacemos un pequeño doblez. Luego sobre ese doblez hacemos otro doblez. Quedaría así. Muy bien. Luego debemos de tomar esta parte y llevarla hacia el otro doblez, al del otro lado. ¿Sí? Lo doblamos bien. Así. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero por el otro lado, lo mismo, otro doblez. Sí, muy bien. Quede así. Para continuar, lo que debemos hacer es tomar estas dos partes y unirlas. Pero para que quede mejor fijado, tomamos esta parte y hacemos un roto acá. Para que encaje mejor y así no se desarme tan fácilmente el avión. Lo ponemos así por debajo. Bien. Así. Luego, ahora, para que no se nos despegue tan fácilmente el avión, le echamos pegastick acá. Lo pueden ver. Bien. Por último acá. Y así podemos unir tranquilamente las dos partes. Así y aquí por debajo. Muy bien. Para finalizar, hacemos las alas. Doblamos así y aquí tenemos un ala. Hacemos lo mismo con el otro lado. Para que quede así. Y así finalizamos nuestro avión de Ketch. Ya que realizamos todos nuestros aviones de papel, vamos a proceder a tirarlos a ver cuál avión debemos de realizar para los 30 lanzamientos.
podemos ver, el avión azul fue el que más lejos llegó, así que de acuerdo al avión azul vamos a realizar los 30. Ya que sabemos cuál es el avión que más lejos vuela, ya tomamos sus datos después de haberlo tirado 30 veces, los tenemos aquí, vamos a realizar los ejercicios de estadística y vamos a continuar con el video, así que acompáñanos. Los ejercicios que veremos hoy en este video van a ser el diagrama de tallo de hojas, la media, la mediana y la moda. Luego también haremos la tabla de frecuencias como ya había dicho anteriormente para datos agrupados, eso sí. Luego haremos un diagrama de cajas y bigotes. Haremos un diagrama de barras, un diagrama circular, una ojiva y para terminar con el video haremos 3 conclusiones y daré mi opinión sobre el tema. Así que vamos con los ejercicios. Primero que todo, vamos con el diagrama de tallo y hojas. Primero que todo, antes de realizar el diagrama de tallo de hojas y antes de cualquier cosa, siempre tenemos que tener en cuenta todos los datos. Estos datos, primero que todo, para el diagrama de tallo y hojas, lo que necesitamos hacer con estos datos es organizarlos de menor a mayor en el diagrama de tallo y hojas. Los primeros 2 dígitos de todos los números de los datos deben ir en la parte izquierda del diagrama de tallo de hojas o en el tallo. Esos son los primeros 2 dígitos. Y a la derecha deben ir el último dígito organizado de acuerdo al tallo o al número, a los 2 primeros dígitos. Estos deben ir así organizados y así sucesivamente con todos los datos todos los datos tomados del avión y toda la tabla de frecuencia, todos los datos, todo el diagrama de tallo y hojas debería quedar de esta manera. Luego de haber terminado el tallo de hojas que quedaría de esta manera, continuaremos haciendo la mediana, la media y la moda. Estos tendrían que ser tomados o sacados de los datos, de todos estos datos, pero más fácilmente los tenemos que usar y más fácilmente no, los debemos de usar de acuerdo al diagrama de tallo de hojas, o sea, la media, la moda y la mediana deberían ser tomados siempre de acá. Primero que todo, ¿qué es la mediana? La mediana es el dato intermedio de todos los datos. O sea, siempre para hallar la mediana sí que aquí estaría, se debe tomar el total de datos dividido 2 y si el total de datos es par, se debe tomar los 2 datos de la mitad, sumarlos y dividirlos entre 2. O sea, primero que todo, tenemos que ver cuáles son los 2 datos de la mitad. En este caso serían 337 y 347. Estos 2 datos, ya que son los 2 de la mitad, porque el total de datos es impar, se deben de sumar en los 2 y dividir entre 2, que en este caso sería 342. Significa que esta sería la mediana. La media de los datos sería sumarlos todos los datos y dividirlos sobre el total de datos, o sea que sería sumar todos estos datos y todo lo que me daría lo dividiría entre 30, que en este caso me daría esto, como está acá. Por último, la moda son los datos que más se repiten en todos los datos, o sea, en este caso hay varias modas porque son los datos que más se repiten. Significa que las modas de todos estos datos serían 200, 236, 325 y 370. De todos estos datos, esto sería la mediana, la media y la moda. Ya que terminamos la media, la mediana y la moda, vamos a ir con la tabla de frecuencias.
Primero que todo, antes de realizar la tabla de frecuencias, debemos de determinar cuántos intervalos vamos a hacer, la cantidad de intervalos. Para determinar la cantidad de intervalos que necesitamos la regla de Sturges, como dice acá, regla de Sturges. Que esta regla se aplicaría de acuerdo a 1 más 3.3 por logaritmo del número de datos o total de datos. Es decir, en este caso, de acuerdo a todo lo que yo hice, 30 sería el total de datos. Entonces debíamos de hacer logaritmo de 30, lo que nos dé lo multiplicamos por 3.3 y le sumamos 1. Esto nos daría 5.8. Siempre en este caso, ya aplicando la ley de Sturges, la regla de Sturges, perdón, debemos de aproximarlo al número impar más cercano. Significa que 5.8 se debería aproximar al número impar más cercano, significando que sería 5, o sea que 5 sería la cantidad de intervalos, como bien dice acá. Luego de eso, debemos de determinar la cantidad, la amplitud del intervalo. ¿Eso cómo se determinaría? Se determinaría por el valor máximo, menos el valor mínimo. O sea, este caso sería 525 menos 142. Y eso siempre lo que nos dé lo debemos de dividir por el número de intervalos. Si en este caso sería 5. O sea que la amplitud del intervalo sería de 76.6, como bien podemos ver acá. Ya de acuerdo a eso, tomamos el primer dato o el dato menor, y le empezamos a sumar 76.6 porque este sería el caso. Y de acuerdo a eso, le haríamos así 5 veces que llegaríamos al dato máximo. Que ya se puede ver aquí. Aquí se ve el dato mínimo, 142, y aquí se ve el dato máximo, 525. Luego, de acuerdo a eso, tenemos que ver la frecuencia, es decir, qué tanto se repiten, qué tantos datos hay de acuerdo a ese intervalo. Eso se puede ver aquí en cada columna. Eso siempre nos lo deben dar o nosotros lo debemos de determinar. Luego, continuaremos con la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, ¿cómo se realizaría? Se realizaría la frecuencia dividido el total de datos. Es decir, en este caso, 8 dividido 30, que es el total de datos. Esto siempre nos debe dar eso, un número aquí decimal. Y el total siempre debe aproximarse a 1. Siempre debe estar cercano, no aproximarse, siempre debe estar muy cercano a 1. Luego, la frecuencia acumulada se realizaría así. La frecuencia acumulada se debe realizar sumando este más este, y lo que nos dé lo realizaremos, lo pondremos aquí. Luego, es decir, siempre acumular este número, siempre sumar este y ponerlo aquí, y luego esto que siempre nos va a dar, lo debemos de sumar con el que sigue para ponerlo aquí. Como bien se puede ver aquí, 8 más 4 daría 12. 12 más 7 daría 19, y así sucesivamente hasta llegar al total de datos, como se puede ver aquí. Luego, la frecuencia relativa acumulada es como la frecuencia acumulada, pero con la frecuencia relativa. O sea, tomamos estos datos, o sea, haríamos la frecuencia acumulada, pero con estos datos, con los de la frecuencia relativa. Hasta llegar a lo mismo de acá en total. Luego, el porcentaje es bastante sencillo porque es tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100, como se puede ver aquí. 27 multiplicado por 10 daría esto, 7%. Luego, la marca de clase es muy sencilla. La marca de clase, lo que debemos hacer es tomar ambos extremos de los intervalos, sumarlos entre sí y dividirlos entre 2. O sea, en este caso sería 142 más 218.6 dividido 2, que nos daría esto. Así cada uno, con cada uno de estos. Luego, para hacer x sub y menos la media, lo primero que debemos de hacer es hallar la media. ¿Cómo se halla la media? Se debe coger de cada intervalo la marca de clase, multiplicarla por la frecuencia que tiene y sumarla por el siguiente intervalo con esa misma fórmula. O sea,
marca de clase por frecuencia más marca de clase por frecuencia más marca de clase por frecuencia, y así con cada uno divido el total de datos, que en este caso sería 30, que como se puede ver aquí nos daría esto. Luego, ¿cómo se haría x y menos media elevado a la 2? Es muy sencillo, simplemente debes de elevar este número a la 2. Se puede ver aquí, este número a la 2 y pum. Este número a la 2 y pum, así con cada uno. Y poner un total como viene siendo, como lo venimos haciendo en otras partes de la tabla. Así quedaría nuestra tabla completa. Ahora que terminamos la tabla de frecuencia para datos agrupados, vamos con el diagrama de cajas y bigotes. Como podemos ver aquí en este diagrama de cajas y bigotes, debemos de realizar este procedimiento. Primero que todo, debemos de saber que aquí debemos de poner el dato menor, aquí el cuartil 1, aquí el cuartil 2, el cuartil 3 y aquí el valor máximo. Primero que todo, ¿cómo se halla el cuartil 1? El cuartil 1, como se puede ver acá, primero como lo debemos hacer es el total de datos dividido 4. O sea, en este caso es el total de datos 30 dividido 4, 7.5. 7.5, o sea que se debe tomar el dato 7 y sumarlo con el 8 y dividirlo entre 2. En este caso sería el 204, o sea que el cuartil 1 es el 204. Luego, el cuartil 2, ¿cómo se hallaría? El total de datos dividido 2. O sea, 30 dividido 2, lo que me daría 15. Luego, se debe tomar, el dato 15 y el 16, sumarlos los dos y dividirlos entre 2. En este caso daría esto. Se pondría aquí en el cuartil 2. Luego, para el cuartil 3 y el último, debemos de multiplicar 3 por el total de datos, o sea, 3 por 30. Y todo lo que lo debemos de dividir entre 4. Significa que sería 90 sobre 4, quedaría 22.5. O sea que se debe tomar el dato 22 y el 23, sumar el dato 22 más 23, más el dato 23 y dividirlo entre 4, entre 2, perdón, que nos daría esto. Este sería el dato. Entonces, de acuerdo a eso, debemos de proporcionar una gráfica como esta, proporcional, que nos indique el dato mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el dato máximo. Entonces así nos quedaría nuestro diagrama. Ya que terminamos nuestro diagrama de cajas y bigotes, vamos a realizar el diagrama de barras, el diagrama circular y la ojiva. Primero que todo, antes de empezar con todos estos, siempre tenemos que tener muy en cuenta los intervalos, su frecuencia, su porcentaje para el diagrama circular y la marca de clase, que será reemplazada por los intervalos. Es decir, la marca de clase va a ser usada en vez de los intervalos. Primero que todo, para el diagrama de barras tenemos que tomar la marca de clase, cada marca de clase y su frecuencia. Porque cada marca de clase significa una barra. Y esa barra, dependiendo de su frecuencia, sube hasta un punto o llega hasta un punto. Es decir, como podemos ver acá, todos estos son las marcas de clase. Están acá. Estas marcas de clase suben de acuerdo a su frecuencia. Esta es la frecuencia. Entonces, como el primero era 180.3 y tenía frecuencia 8, sube hasta el nivel 8. Como podemos ver acá. Luego, el diagrama circular. El diagrama circular se debe de tomar los intervalos, o las marcas de clase más bien, y mirar su porcentaje. De acuerdo a ese porcentaje se debe dividir en esas partes, el círculo.
y así formar el diagrama de círculo. Aquí en esta tabla de datos agrupados podemos ver aquí los porcentajes que los pasamos aquí para organizar de una vez el diagrama. Y por último, la ojiva. ¿Cómo se realiza la ojiva? Primero que todo, la ojiva es algo muy similar al diagrama de barras. Simplemente que en vez de darnos un punto fijo donde está la marca de clase, nos dan una recta para que nosotros ubiquemos de acuerdo al lugar la marca de clase, por ejemplo, y sube igual que el diagrama de barras, sube hasta la frecuencia que tenga. Es decir, si el primero era 180.3, es más o menos como acá, y sube hasta 8 porque tiene frecuencia 8. El segundo es 256.9, se ubica en toda la mitad y tiene frecuencia 4, entonces sube hasta acá. Y lo mismo se debe hacer con estos 3 puntos. Así quedaría el diagrama, la ojiva, el diagrama de barras y el diagrama circular. Para finalizar con el video, vamos a dar unas conclusiones. Primero que todo, podemos ver que, de acuerdo a los diseños de los aviones, el avión vuela más lejos, vuela menos o directamente le va muy mal. Eso se puede ver en los ejercicios que realizamos al comienzo del video. Primero que todo, también podemos decir que este avión, el naranjado, no vuela muy bien, fue el que peor voló de los 3. Esto se debe a que tiene un hueco muy grande y esto no lo hace aerodinámico y por eso el avión se cae tan fácilmente y no vuela. Segunda cosa, podemos ver que este avión verde se ve muy aerodinámico, se ve que tiene buena capacidad, de hecho vuela bien. El problema fue que el ala estar doblada de para arriba, esto hace que el avión no vuele muy bien y no tenga tanta sustentación. Sí, el avión vuela bien, pero no pudo superar el avión azul, que fue el mejor, fue el que más lejos voló. Eso le ayudó estas alas. Estas alas hacen que el avión vuele más lejos y sea más aerodinámico. Es decir, de todo esto, podemos decir que el avión que más voló fue el azul, que el peor de todos fue el naranjado y que el verde estuvo bien, pero fue el intermedio de los 3. Después de esto les dejaré unas imágenes de los ejercicios de estadística para que vean bien cómo están. Espero que este video les haya gustado. Gracias por verlo sobre todo y nos vemos en la próxima.